Hola gente, las ideas. ¡Tirín! Video 79, la ley de mando sobre patentes. Bien, empecemos resolviendo un dilema. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Es una pregunta que no tiene respuesta. Pero si yo te digo, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y te respondo, depende de cuál es registrado primero. Si yo registro al huevo primero, resuelvo ese acertijo. Esto viene a alusión a las patentes. Y bien, entonces vamos a ver. Patente según la etimología de Chile. Eh, Patentar es obtener la patente de algo, es decir, el documento acreditativo de que uno es creador e inventor de algo y posee los derechos que se derivan de su puesta al descubierto u oferta pública. Eso más que nada es una definición, no es una etimología. Bien, la palabra patente viene del latín patens o patentis, que está abierto y manifiesto, eso significa que está al descubierto, a la vista de todos. Participio de presente del verbo latino patere, estar abierto, ser manifiesto, de ahí también viene patentizar. Y bueno, este verbo viene en la forma de la raíz indoeuropea peta, que significa extender, desplegar, extenderse, que dio también en latín el verbo pandere, desplegar, extender, abrir, de donde proceden palabras como expandir, paso, pasar, patíbulo, compás, acompasar, repasar, sobrepasar y traspasar, según Elena. Bien, entonces, patente es dejar algo al descubierto. ¿Qué significa? Que yo tengo una idea y si yo quiero lucrarme con ella, la única forma es registrarla. Y ya sabemos que cuando nosotros hacemos un registro pasamos la propiedad a nombre de otro, que es un tercero. ¿Sí? No lo he definido todavía que es un tercero, pero podríamos decir que es el que patenta, el que tiene la idea, hay un registro, que es el segundo, y el soberano el tercero. Bien. Entonces, el tema de patentar, ¿por qué? Me acuerdo en el año 90, por ahí, cuando estaba Menem de presidente de la Argentina, había una gran discusión de que el Fondo Monetario Internacional prestaba dinero a la Argentina solo si tratasen un tema de ley de la patente. En esa época, entrar en Internet era mucho más distinto de ahora, era mucho más básico y solamente había páginas escritas, no había video, no sé si estaba YouTube. Pero el tema es el siguiente. ¿Por qué los Estados Unidos? Porque supuestamente la ley que yo leí en ese tiempo, que ya no me acuerdo completamente, significa que Argentina hacía un registro de las patentes argentinas en el registro de la propiedad de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo, como el ladrón más grande del mundo, te obligo a vos, a cambio de plata del FMI, que vos patentes tu patente en mi patente. Entonces, acá tenemos nosotros una opción para salir del sistema, repatentar lo que ya hemos patentado. Pero se necesita el acuerdo de la otra parte, es decir, que si yo patento mi vehículo, una motocicleta por ejemplo, para patentarla en un registro soberano o en otro lado, necesito la aprobación, ¿sí? O la certificación de que lo pueda hacer del registro del automotor en la que yo registré previamente el vehículo. Y no te lo van a dejar. Pero es una forma de pasar la propiedad de un lado a otro, de un dueño a otro. Es decir que, hablemos de que, qué es lo que uno patenta. Generalmente las ideas. Acá los vehículos antes tenían la chapa patente, que es el número de identificación del vehículo, que estaba siempre a la vista. Y como se llama patente, sí o sí tiene que estar descubierto. Si vos no la tenés descubierta, ¿sí? La tenés mal escrita o caída o no muy a la vista porque la estás tapando con algo, hay una infracción. ¿Por qué? Porque si una patente tiene que estar siempre a la vista.
Pero sin embargo, en las oficinas de patente uno puede ir a buscar patentes, que están a la vista, no todas. Hay algunas que son ocultas. ¿Por qué? Porque es seguridad nacional, porque es un arma, porque esto otro. Cada tanto tiempo se liberan ciertas patentes, ¿sí? Que antes estaban ocultas, ahora ya no. Pero el tema es que hay millones de millones de millones de patentes como para estar buscando. Uno tiene que buscar una patente de algo específico. Pero están porque tienen que estar al descubierto. Pero ahora vemos que hay algunas patentes, ¿se entiende? Que no están al descubierto. No te dicen a vos está hecho de tal cosa. ¿Por qué? Está patentado, pero no está al descubierto. Entonces, ¿a qué es lo que voy yo? El hecho de que yo registre una idea, estoy cambiando la propiedad. Estoy cediendo, me estoy haciendo socio del dueño del registro. Es decir, que el registro ahora es el administrador de esa porción que yo registré, de esta idea, del cual a mí me dan el 5 al 10% promedio del uso de la idea. Es decir, que esta idea me permite a mí fabricar estos tipos de cosas, ¿sí? Celulares. Esta idea me permite fabricar celulares. Yo registro esta idea. Todo aquel de cualquier otro país quiere fabricar esto, me tiene que dar de un 1 a un 3 a un 5%. No sobre la venta, sino de la porción de la idea que están usando. Muchas veces se dice que por eso se encarecen mucho de los elementos electrónicos, porque hay uno que patentó la pantalla, otro que patentó el tipo de plástico, otro patentó el tipo de botón, otro patentó el tipo de batería, y eso hace que se encarezca todo. ¿Por qué? Porque hay que pagarle a todos aquellos que generaron la idea de la patente. Es un incentivo para que vos fabriques, investigues y hagas cosas. Ahora, los gobiernos, como sabemos que son eh, los delincuentes más grandes, ¿por qué? Porque someten a la gente, van en contra del libre albedrío y siempre están dominando a la gente. Entonces hay muchas de las ideas que son patentadas que se usan para tal fin. Ya hablamos de la programación neurolingüística y un montón de otras cosas que se patentan como estudio y desarrollo, ¿sí? Y son usados en privado, ¿sí? Ocultos de la opinión general, y son usados para tales fines. Bien, entonces yo muchas veces dije que cada país tiene que investigar su ley de patente. Y básicamente, ¿qué es lo que dicen las leyes de patente? Es a quién uno le entrega la propiedad intelectual de tus ciudadanos, ¿sí? A favor del otro. ¿Qué es el otro? Un militar con tu idea que vos hiciste para fabricar esto, él usa la idea para fabricar un arma. Pero no te paga a vos, porque pagarte a vos por esta idea implica que tiene que dar a conocer cuál es su nueva arma. Entonces se oculta por seguridad nacional para que el país tenga esta arma, ¿sí? Y la pueda usar en contra del enemigo. Que da la casualidad que el ciudadano común y corriente siempre resulta ser el enemigo de todo militar. Porque ¿a quién atacan los militares? Militar con militar, pero sí contra quién. Siempre es contra el pueblo, contra la gente. ¿Sí? Si bien es cierto, por ahí puede venir una banda de grandes mafiosos y someten a todo el mundo como los delincuentes que nos cuentan a nosotros en el medioevo, ese conjunto de asaltantes que iban por la calle, por los caminos y asaltaban y violaban a todo tipo de gente. Entonces ahí el militar toma la soberanía del pueblo para defenderse, ¿sí? Para ir y destruir a sus enemigos. Pero hoy por hoy vemos que no es así. El enemigo siempre es el ciudadano. ¿Por qué? Porque el ciudadano es quien atenta contra el poder del soberano que es dueño del país. Dueño de la república, dueño de lo que sea. Siempre hay alguien que es dueño. Entonces, yo patento mi registro, no, yo hago mi registro y dentro de este registro patento la idea de Estado, patento la idea de república, patento la palabra patente, la puedo patentar, supongamos, la patento. Entonces cada vez que alguien use la palabra patente, me tiene que pagar a mí, porque yo la registré, un cierto adicional. Pasa lo mismo con la música, cada vez que voy en YouTube, uso una música que está patentada, que tiene derecho de autor, ¿sí?
YouTube te cobra a vos por el uso de esa música. Y si no, te censura. O podés pedir permiso, pero ya estás pagando. Es decir que si vos en YouTube ganás $10, a vos te llega 50 centavos de dólar como ganancia. Todo lo otro se queda YouTube por la administración del pago, o sea, de hacer intermediario entre el que usa la música y el que patentó la música. Entonces le da una porción a él, te deja una porción a vos y se queda mucho de lo otro y de los impuestos y demás. Entonces, ¿qué es lo que se gana al hacer un registro nacional de patentes? Que se llega a una esclavitud mental. Porque yo como gobierno, si esto, yo pusiese el dedo o energía libre, ¿sí? Significa que si yo patento esto y lo pongo a la vista, todo el mundo va a comprar esto o se lo va a hacer solo en su casa y va a tener luz gratis, electricidad, por decirlo de alguna forma, y ya no va a comprar ni va a depender del Estado. Entonces yo pierdo la posibilidad de hostigarte, de manipularte, de imponerte cosas. Porque hoy por hoy, no pagaste, corto la electricidad, sin electricidad te quedas sin internet, sin computadora, sin celular, sin cocinar en muchos lugares, sin iluminación en la noche, estamos hablando de 12 horas de oscuridad y demás. Entonces te coaccionan por todos lados. Y una de las formas es a través de la patente. ¿Sí? Si nosotros vemos muchas leyes, en las leyes se prohíbe el uso de vehículos eléctricos que superen cierta potencia. 5 kilovatios o 20 kilovatios o qué sé yo. ¿Por qué te la prohíbe? ¿Sí? Uno, porque te haces competitivo, ¿sí? Con lo que es a gasolina, a gasoil, a diésel, ¿sí? Y por otro lado, si te dice que está prohibido es porque ya está la posibilidad, ¿sí? Los recursos necesarios para que vos fabriques un vehículo que tenga esa potencia o más. Entonces, a través de la ley te limitan. A través de la ley de patente, también te limitan por todos lados. Es decir, que si yo fabrico esto, lo quiero patentar, la oficina de patentes se fija si hay alguien que ha registrado ya esto. Si alguien ya lo registró, me dice, no, ya hay un registro de esto que ya está patentado. Vos no lo podés fabricar aunque sea tu idea. Se te ocurrió como se le ocurrió al otro. ¿A quién no se le ocurrió ir a hacer lápiz detrás de un árbol? Si no necesitamos ver nosotros a alguien que lo hace para, bueno, tener la idea de ir. Uno va y hace lo que tiene que hacer en el momento y les sale la idea de hacer eso. De la misma forma, siempre es comercio-negocio. Siempre el Estado es el que está administrando el control del combustible, de la electricidad, del consumo de agua, del territorio, del dinero, de las ideas. Entonces por eso es importante, porque nosotros ya no debemos, bajo ningún punto de vista, registrar nuestras ideas. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo tengo esta idea, no la registro, y viene el Estado, me la roba, o viene un hijo del vecino, me la roba, y él sí la registra. Entonces, aunque yo haya sido el inventor previo al robo ese y a la registración del otro, viene el Estado con todos sus militares, ¿sí? Y me roban a mí, no me dejan fabricar mi idea, ¿sí? Entonces hay que hacer registro soberano con testigo a fines de que quede registrado en mi registro propio o de la comunidad de soberanos que yo soy el que generé esta idea, supongamos energía libre, ¿sí? Que no necesita ningún tipo de otro elemento, que es por el aire directamente se genera luz o cualquier otra cosa. Entonces, ¿para qué? Para que no nos prohíban tener la independencia, para que no nos limiten en la posibilidad de crear. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este mundo tan desarrollado, tan coercitivo, ¿qué es lo que pasa? Este es el LED, acá tiene un transistor, tiene un condensador, una resistencia. Entonces yo fabrico algo que sea de energía libre, pero uso un transistor, ¿sí? O un componente que ya está registrado. Entonces viene el dueño del registro ese, lo usa el Estado como administrador de justicia y me cuestiona a mí que yo no puedo fabricar esto usando uno de sus productos. Es como decir, el registrado la rueda.
cualquier cosa que use rueda, un engranaje, que use un dispositivo de rueda, me tiene que pagar a mí una porción por el uso de la idea. No sé si se va aclarando o se va entendiendo la idea. Entonces, como yo no tengo la posibilidad de hacer un transistor, que son con muchas máquinas computarizadas, un transistor o un componente o alguna cosa, yo no puedo desarrollar esto. Si lo desarrollo, ¿sí? O me obligan a registrar o me obligan a desistir de la fabricación de esto. Porque si yo logro hacer con un grupo de soberanos una fábrica para diseñar lámparas de esta que anden con agua, si uno le pone una gotita de agua y dura una hora, supongamos, ¿sí? Yo lo fabrico en masa, tengo el riesgo de que alguien me robe la idea, alguien la patente la idea, y venga el Estado y me diga no, porque vos estás usando la rosca, la E27, que está registrada, yo no puedo usar esta idea, tengo que usar un tipo de roca distinta. Pero el tema es que todo tipo de rocas ya están patentadas, cuadrada, hexagonal, la que vos quieras. Todo tipo de enclaje a esta altura de esta tecnología ya está todo registrado. O sea que te dicen no podés usar. Y además vos la que estás usando la has comprado. O sea que ya viene bajo normas. O sea, tienen que pagar el registro de la tuerca, el plástico, de lo que tiene adentro. Y próximamente el agua, porque el agua cotiza en bolsa. Y ahora para el uso del agua lo van a hacer cotizar como cotiza el Bitcoin. Sube un montón, $50.000 el Bitcoin, y después baja a 30, a 5 y va subiendo, bajando. Entonces, con la patente del agua, o sea, que el agua se la ponga en bolsa como un activo, es decir, que es como una empresa, es el producto de una empresa. Porque yo cuando pongo activo cosas tangibles, que es mi empresa, que todo tiene derecho a autor. Porque yo cuando hago una empresa hago un registro, ¿sí?, de la propiedad de esa empresa y la idea de esa empresa y qué va a comercializar y cómo es mía. Yo registro hasta el modelo de negocio que usa mi empresa y todos los poderosos, ¿sí?, que son los que controlan al mundo y quieren controlarlo y manipularlo, ¿qué es lo que hacen? Aprenden de vos, de mí, de todo lo que registran. Y ellos tienen todas las armas, ¿sí?, para dominar al mundo. ¿Se entiende? Entonces nosotros no solo cedemos soberanía con el voto, cedemos soberanía cuando dejamos que nos manipulen, con los partidos políticos, también perdemos soberanía al registrar nuestro vehículo y nuestras ideas. Entonces, lo que trato de hacer es que tengamos claro de que cada vez que uno registra, ¿sí?, se hace socio minoritario del dueño del registro. ¿Sí? Porque el dueño del registro, ¿qué es lo que te dice? Te está comprando. Te dice, bueno, vos registrame tu idea y yo te doy un 3, un 4, un 5% de lo que esa idea genere. ¿Y quién se queda con el resto? ¿Sí? Entonces, yo regalé el otro y me hice otro nuevo de esto. Que piensa por ti mismo. Voy a mandar una foto en Facebook y en Telegram. Que es, ¿quién? Las preguntas clásicas: ¿quién, qué, para qué, por qué, cómo, cuándo y dónde? ¿Y qué es lo que nos ocultan y no se nos dice? ¿Sí? Entonces, ¿quién es el beneficiario del hecho, del acto de patentar? Se supone que sos vos, porque vos patentás para ganar dinero. ¿Sí? Pero ¿quién es el real beneficiario? ¿Sí? Ahora, ¿qué? ¿Qué es lo que se busca con el hecho de patentar? Tener el control, el poder del conocimiento. ¿Para qué hace lo que hace? ¿Para qué se patenta? ¿Sí? ¿Para qué? El para qué siempre es una orden. Es decir, ¿para qué? Porque es mía. Para que vos uses esto, me tenés que pagar. ¿Para qué? Para que vos uses esta idea que es tuya, vos la patentaste, pero tenés que pagar. Ahora el por qué. ¿Por qué hace la justificación? No, porque yo te ayudo, porque si alguien más te quiere robar la idea y toda la justificación que siempre se dice, o sea, no es lo que no se dice, es lo que sí se dice, que beneficia al inventor, pero realmente beneficia a quién. Ahora, cómo, cuándo y dónde son circunstanciales, que todo está relacionado con el entorno,
de la economía y la política, y eso nos lleva a determinar el quién, el qué, el para qué y el por qué. Y ahora, ¿qué es lo que no se nos dice? Que realmente uno está vendiendo la idea. Cada vez que uno registra, ¿sí?, cede toda autoridad, derecho de autor, al registro, al dueño del registro. Y entre otras cosas. O sea, esto siempre tenemos que pensarlo, siempre, siempre, en todo tipo de información, noticia, del diario, lo que sea. Bueno, no sé si le hice larga, pero la idea, yo todos los videos te doy una idea, ¿sí?, de cómo recuperar la soberanía y evitar el fraude. Sigamos con el otro video. Nos vemos, gente. Chau, chau.